Los mexicanos celebramos con orgullo nuestra independencia. Se nos enchina la piel y nos brotan las lágrimas cuando cantamos el himno nacional. Gritamos hasta desgañitarnos: viva Hidalgo, viva Juárez, viva Zapata, vivan los héroes que nos dieron patria. Nuestra Constitución defiende los intereses de todos los mexicanos. Nuestro territorio, nuestros mares, nuestra cultura y nuestros recursos naturales. Que no te engañen con desinformación. La propuesta ciudadana para fortalecer a Pemex fue elaborada por las mentes más brillantes de este país. Ingenieros, intelectuales, científicos y expertos en el tema proponen utilizar los beneficios económicos que Pemex sí genera para desarrollar tecnología de punta que permita la adecuada explotación de nuestros recursos, para erradicar la corrupción y garantizar que México siga siendo una potencia petrolera en beneficio de todos los mexicanos, para generar educación, ciencia y tecnología que propicien más desarrollo y mejor economía. Defendamos como héroes a México, defendamos nuestra independencia, defendamos a Pemex. Conoce, difunde y apoya la propuesta ciudadana. Como mexicana, como madre y como artista, me siento comprometida con mi país. Por eso me preocupa lo que dicen que quieren hacer con Pemex. Primero nos hablaron del tesorito del Golfo de México y que teníamos que asociarnos con empresas extranjeras para sacar el petróleo de las aguas profundas. Luego nos dijeron que para dejar de importar gasolina de Estados Unidos y de la India, teníamos que permitir que empresas privadas construyeran refinerías que hacen falta. Ahora nos dicen que si no entregamos parte de la industria petrolera a particulares, nacionales o extranjeros, nos vamos a quedar sin petróleo y sin dinero. Que no hay de otra. Pero si Pemex es una de las empresas con más ganancias en el mundo, ¿cómo es que la van a rescatar? ¿Vendiéndola? Por eso, un grupo de expertos, intelectuales y académicos elaboraron una propuesta alternativa para fortalecer a Pemex, sin violar la Constitución y sin ceder nuestro patrimonio. Este año se cumplen 70 años de que el general Cárdenas expropió el petróleo para beneficio de todos los mexicanos. Soy Eugenia León, cantante. También soy ciudadana y como tal, desde muy joven he estado comprometida no con un partido, sino con causas justas y humanistas. Ahora que la inseguridad nos maltrata y que el crimen organizado crece día con día, debemos estar unidos y juntos por un Pemex moderno, eficiente, nuestro, soberano y sin corrupción. Y lo más importante, que sirva para el desarrollo y la seguridad de todos los mexicanos y mexicanas, y no solo de unos cuantos. Que el petróleo no se privatice y que sea el fin de todo el pueblo de México. El petróleo es el motor de la economía nacional y en nuestra vida diaria la mayor parte de las cosas que usamos provienen de este combustible. Y por supuesto, bien utilizada, puede ayudarnos a generar empleos y acabar con la desigualdad y la pobreza. Pero para lograrlo, hay que cambiar la política económica que promueve la depredación ecológica, el despojo de los recursos naturales y el castigo a la población con la carestía y los salarios de hambre. La propuesta ciudadana que presentó el Frente Amplio Progresista busca que las ganancias del petróleo se usen en beneficio de todos los mexicanos. Por eso la mayoría de la población rechazamos la privatización de la industria petrolera y la corrupción de funcionarios y empresas. La propuesta ciudadana de reforma energética ofrece una alternativa realista. Un plan de acciones inmediatas para fortalecer a Pemex. Hay dinero y recursos humanos suficientes para hacer de Pemex una de las mejores empresas del mundo y que además se maneje de acuerdo al interés nacional y cuidando el medio ambiente. Si los partidos en el Congreso atentan contra el interés nacional, seremos muchos los mexicanos que no lo permitiremos. Y vamos a defender nuestra industria petrolera. Vamos a defender nuestra dignidad como pueblo y nuestro futuro como nación. Los intereses de la nación no son necesariamente los intereses creados de particulares. Para definir la política energética es preciso contar con la participación de los expertos y vigilar el cumplimiento de los acuerdos internacionales a los que se deben someter los particulares que quieran participar. La transparencia es el reclamo de la sociedad civil. Estoy convencido de que es importante asegurar la independencia económica del país, base de su independencia política y de su soberanía.
Esta misma convicción fue la que motivó que el general Cárdenas en 1938 tomara la decisión patriótica de expropiar el petróleo. Esto fue lo que me enseñaron mis maestros. Esto fue lo que yo aprendí en la escuela pública Fray Pedro de Gante. Y ahora resulta que no es verdad. Ahora resulta que nos quieren cambiar la historia. Ahora resulta que no es bueno que el petróleo pertenezca a los mexicanos. A mí me parece que no. En los debates que se generaron en el Senado, propiciados por la inconformidad de miles de mexicanos, propiciados porque esta reforma energética no contaba con el consenso de todos, por eso se generaron estos debates, ahí se pudo percibir que Pemex es la segunda empresa líder en ganancias en el mundo. Pemex es un orgullo nacional. No necesitamos compartir estas ganancias con nadie, ni con extranjeros ni con nacionales. Pemex es de todos. Pemex es de los mexicanos. Estas ganancias también son parte de ese patrimonio nacional. Cederlas sería ceder soberanía, ceder independencia, que tanto celebramos pero que tan lejos de la realidad está. No dejemos que el cinismo de unos cuantos gobernantes destruya el patriotismo de miles de mexicanos. En el norte estamos acostumbrados a hablar con franqueza. Sí, el petróleo es la principal riqueza de nuestro país. Sí necesitamos transformar a Pemex en una industria moderna, fuerte, pero que no nos digan mentiras. Que solo unos cuantos obtengan ganancias, eso es privatizar. Que extranjeros intervengan en su estructura financiera y productiva, eso es privatizar. Así que seamos francos. Modernizar Pemex no significa convertirla en un negocio privado. Modernizar Pemex significa acabar con la corrupción de líderes y de funcionarios y dejar que Hacienda utilice a Pemex como su caja de ahorros. Pemex no es de los gobernantes en turno. Pemex es de todos, es tuyo y es mío. Renovemos a Pemex utilizando sus ganancias para modernizarlo y mejorar sus instalaciones. Podemos hacerlo. Modernicemos Pemex sin venderlo. Claro que se puede. Por supuesto que estamos de acuerdo que debemos dejar de importar gasolinas y refinar nuestro petróleo aquí en México. Nos dicen que para hacer eso necesitamos inversión privada. Lo que no nos dice el gobierno federal en sus anuncios es que estas refinerías no serían construidas por mexicanos ni para el beneficio de los mexicanos. Por lo tanto, señores legisladores, como ciudadana mexicana, les pido, les exijo que respeten el patrimonio nacional y rechacen cualquier forma de privatización de nuestra industria petrolera. Gracias. Soy amante de México, de su cocina, de su gente, de sus tradiciones. Por lo mismo, me duele la destrucción sistemática de nuestra identidad nacional, de nuestras tradiciones culturales, de nuestra riqueza patrimonial. Me lastima el abuso y desprecio que se ejerce contra la población más desprotegida de nuestro país y me indigna que se le engañe y malinforme. En busca de la verdad, seguí con cuidado los debates en el Senado que la sociedad civil promovió y me quedó claro el peligro que representa ceder las refinerías, el transporte y los ductos de Pemex a empresas privadas, tal como proponen las reformas del PRI y del PAN, pues son un bien estratégico para la nación. Los que quieren controlar el petróleo son los que pretenden dominar el mundo. Yo no quiero vivir en un México doblegado al exterior. Que no los engañen. Hay una propuesta alternativa para fortalecer a Pemex sin ceder nuestra soberanía y garantizando nuestro futuro como nación. Estúdienla. Estoy segura que las palabras contenidas en ella los conducirán a la verdad. Sin petróleo y sin maíz no hay país. Necesitamos defender nuestra identidad y nuestra historia. Mi deseo para estas fiestas patrias es que todas las mexicanas y los mexicanos seamos ricos y famosos. Y sí se puede, ¿eh? Sí, y ahí se las cuentas. Pemex nos puede sacar a todos de pobres. Pero claro, como no se han cansado de saquearlo, de transarlo, de robarlo, y ahora para colmo quieren venderlo, que dicen que no lo van a privatizar, que sí lo van a vender, pero nomás tantito. Fíjense, yo tengo una vecinita que es viuda. Su marido, que en paz descanse, le dejó una casita para que viviera de la renta, ¿verdad? Pero resulta que se la administran mal y para colmo le dan una pellizcadita a la renta. Y yo le digo, bueno, ¿qué va a hacer, señora chula? ¿La va a vender o va a cambiar de administrador? No, ¿qué la voy a andar vendiendo? Me la como en 2 años, no.
Mejor cambio al licenciaducho este, ¿eh? Dicen que quieren vender Pemex, que porque no les alcanza, hombre, para construir refinerías. Bastarían los 20,000 millones de dólares que obtuvo Pemex de excedentes petroleros nada más el año pasado para construir 3 refinerías, hombre, y dejar de importar gasolina. Por eso digo que con que Pemex se maneje con eficiencia y honestidad, con que no lo agarren para campañas, para viajes, cuentas en Suiza, esposas, hijastros, cuñados y cuates, nada más con eso, Pemex nos puede sacar a todos de pobres y para colmo hacernos famosos por haber sabido defender lo nuestro y decirle al mundo, en este pueblo no hay ladrones. Pienso antes que nada que Pemex no debe de renunciar a su capacidad operativa, que debemos de huir ya de todas aquellas reformas que transgreden nuestra soberanía. Concuerdo también plenamente con la creación de un Consejo Nacional de Energía para dotar a Pemex de recursos. Creo que la privatización disfrazada de ley, de reformas, solo significará la gradual desintegración de Pemex y nos va a llevar a entregarla a los intereses más mezquinos, más voraces, más terribles de las empresas extranjeras, como lo hemos visto, por ejemplo, en Irak, con todas estas intervenciones disfrazadas de ley en nombre de la democracia, en nombre de la legalidad. Eso no podemos permitirlo. Claro, por supuesto, Pemex tiene que reformarse, pero tenemos que reformarla nosotros los mexicanos, desde adentro. Tenemos que extirpar toda la corrupción que durante años y años y años hemos permitido que se adentre, para que entonces sus recursos se canalicen para aliviar verdaderamente las vergonzosas desigualdades que sufre nuestro país, un país desafortunadamente cada vez más polarizado, cada vez más dividido. Creo que la privatización de Pemex podría llevar a esta estabilidad ya de por sí frágil de México a niveles muy serios.